Bienvenidos una vez más al programa Discutamos México. Nuestro tema hoy es el nacionalismo. Si hay un tema sobre el cual se ha centrado la reflexión y la escritura de la historia, es el tema del nacionalismo. Construir una nación fundada en orígenes, territorio, lengua y aspiraciones comunes fue una obsesión que se manifestó inmediatamente después de la independencia. A esta urgencia, que podríamos llamar existencial, se sumó la compulsión política de fundar el Estado, una entidad territorial sustentada en un gobierno autónomo y en leyes protectoras de los derechos y libertades del ciudadano. El Estado unió gobierno y ciudadanos en el compromiso de trabajar solidariamente por el bienestar y la defensa de la nación. En México, la construcción de la nación y del Estado nacional ha recorrido un largo camino y enfrentado los desafíos más diversos. Su expresión política e ideológica, el nacionalismo, ha sido objeto de todo tipo de estudios y de las más diversas interpretaciones. En esta ocasión, para aprovechar la presencia de nuestras distinguidas historiadoras e historiadores, trataremos de indagar cómo nació y se desarrolló el nacionalismo en nuestras tierras. Nuestros invitados son Itzel Rodríguez, historiadora, se ha especializado en el estudio del arte y las expresiones del nacionalismo en el siglo XX, y su tesis de maestría lleva el título del pasado indígena en el nacionalismo revolucionario y está centrada en los murales de Diego Rivera. Rafael Rojas, doctor en Historia por el Colegio de México, entre sus libros La escritura de la independencia, el surgimiento de la opinión pública en México y el más reciente y merecidamente premiado, Las repúblicas del aire, utopía y desencanto en la Revolución Hispanoamericana. Antonia Pi Suñer, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, es autora y coordinadora de En busca de un discurso integrador de la nación, un libro que forma parte de la serie Historiografía Mexicana que publica la UNAM. Comenzaré por preguntar a Rafael, que en su libro más reciente considera precisamente el nacimiento de las primeras repúblicas latinoamericanas y cómo se manifestó el nacionalismo en ese tiempo. En tu libro haces énfasis en que primero hubo republicanismo y solo más tarde apareció el nacionalismo como proceso político e ideológico bien definido. ¿Qué nos puedes decir sobre estas dos presencias políticas? Gracias, Enrique, por la invitación y gracias por la pregunta. Creo que hay una vieja idea que no por vieja deja de ser válida con el tiempo, que manejaron, entre otros, algunos historiadores latinoamericanos en los años 60 y 70, como Tulio Alperín Dongui, el historiador argentino, que es que en América Latina, a diferencia de Europa, las naciones no construyen a los estados. Es decir, no existen naciones preexistentes definidas a partir de un repertorio de identidades culturales como la lengua, la religión, cierta homogeneidad étnica, sino que es al revés. Son los estados los que construyen comunidades culturales imaginadas como naciones románticas, que no existían antes. Yo creo que ese punto de partida de cierta historiografía en los años 60 y 70 sigue estando vigente. Una manera de observar dicho proceso es tratar de reconstruir las identidades que existían en el momento de las últimas décadas de los virreinatos del antiguo imperio borbónico, ¿verdad? Los 4 grandes virreinatos, el del Río de la Plata, el del Perú, el de la Nueva España y el de la Nueva Granada. Había 2
viejos virreinatos, que era de la época de los Austrias, ¿verdad?, que era el de la Nueva España y el virreinato del Perú, y había dos virreinatos propiamente borbónicos, que eran el Río de la Plata y el virreinato de la Nueva Granada. Ahora, en esos vastísimos territorios de los 4 virreinatos no podemos identificar naciones modernas como las que construye el romanticismo europeo, ¿verdad? Ni siquiera ese tipo de nación que vemos dentro de España, dentro del proceso histórico peninsular. No estoy hablando de la nación española, que también es una construcción bastante posterior. Estoy hablando sobre todo de las naciones de la península ibérica, sobre todo las del norte, ¿verdad? Que sí eran comunidades con ese repertorio de identidades que podemos distinguir en cualquier nación romántica de mediados del siglo XIX, Italia, Alemania o Francia, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos son identidades, a veces identidades regionales, a veces identidades en torno a una ciudad, ciudades rivales, ¿verdad? Como el Cusco y Lima, que vemos en el virreinato del Perú. Podemos hablar incluso de ciudades rivales en ciertos temas, como Veracruz y la Ciudad de México en el virreinato de la Nueva España, Buenos Aires frente a todas las provincias que rodeaban la gran urbe, ¿verdad?, del virreinato del Río de la Plata. Entonces son identidades más tangibles esas que las de una nación preexistente. Entonces, ¿qué sucede? Que la independencia naturalmente se construye sobre esa ausencia de identidades nacionales previas. Y el republicanismo aparece como una fórmula, yo diría, de identificación continental e incluso hemisférica. En las primeras décadas después de la independencia, los próceres de las nuevas repúblicas hispanoamericanas se definían más como americanos que como pertenecientes a una comunidad nacional específica. La nomenclatura era americana. Americano, exacto. Primero no tenían una diferenciación entre naciones latinoamericanas como la que veremos, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX. Los ecuatorianos, los bolivianos y los peruanos no se identificaban de un modo contrapuesto, ¿verdad? Pertenecían a todo el mundo del antiguo virreinato del Perú, y cuando eran republicanos se definían así como americanos. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Vicente Rocafuerte, que es este republicano de Guayaquil. Él decía que él era guayaquileño, no ecuatoriano, que lo mismo lucha bajo las órdenes de Bolívar, que luego se convierte en un funcionario de la República Federal Mexicana. Tenemos el caso de Miguel Santamaría también, el caso de Manuel Lorenzo de Vidaurre, que es un limeño, que esa sí es una ciudad fuerte, pues capital de un antiguo virreinato. Pero cuando se reúnen todos esos republicanos en Filadelfia, no se definen como guayaquileño, limeño, neoleonés, en el caso de Fray Servando Teresa de Mier. Esas identidades regionales estaban, pero cuando tenían que construir una identidad política era en torno a la forma republicana de gobierno de América. Y eso es la dimensión hemisférica de esa identidad. También nos lleva a un fenómeno muy propio de la primera mitad del siglo XIX, que es también una débil diferenciación con los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos no aparece como una potencia hegemónica o como un enemigo, ¿verdad?, solo hasta después de la guerra del 47 con México. En ese momento Estados Unidos es un aliado. Entonces los nacionalismos hispanoamericanos no se afirman frente a un otro norteamericano, ¿verdad? Eso será un fenómeno posterior. O sea, los Estados Unidos no aparece como una potencia hegemónica o como un enemigo, ¿verdad?, solo hasta después de la guerra del 47 con México. En ese momento Estados Unidos es un aliado. Entonces los nacionalismos hispanoamericanos no se afirman frente a un otro norteamericano, ¿verdad? Eso será un fenómeno posterior. Antonia, tú has dedicado muchos estudios al nacionalismo mexicano en el siglo XIX y te has detenido en un tema central, la construcción del discurso nacional en México. ¿Cuáles fueron los medios, los instrumentos que forjaron este imaginario nacionalista, este primer imaginario nacionalista? Bueno, yo creo que el primero fue de tipo literario
con las academias literarias, con la Academia de Letrán. La Academia de Letrán. La Academia de Letrán, en la que sus miembros decían, bueno, es que tenemos que tener una expresión nacional, ¿no? Ahí se empieza una expresión mexicana. Y de estas asociaciones literarias luego nacieron sus portavoces, las revistas literarias, ya con el nombre del Museo Mexicano, el Mosaico Mexicano, con imágenes, con litografías para dar a conocer lo que significaba México. Esto todavía no era la historiografía, sino que era una expresión literaria de gran impacto que se cortó en el 46 con la guerra con Estados Unidos y luego ya vino con gran fuerza a raíz de la pérdida, este trauma material y moral que fue la guerra con Estados Unidos, la necesidad de forjar realmente una nación, puesto que lo que hubo durante la guerra fue justamente la muestra de que no había una nación, y fue justamente ante el otro en que se vio esta necesidad de construir un discurso que integrara el pasado mexicano, que era muy difícil de integrar, sobre todo porque no existía una homogeneidad ni étnica, ni social, ni económica, había mucha desigualdad. Pero ahí los historiadores realizaron en el 40, una tarea fundamental. A partir del 40. Fray Servando de Teresa de Mier, estos fueron, José María Luis. Pero estos todos fueron más una historiografía de tipo política, de justificar posturas, ¿no? Entonces, en cambio, yo creo que el cambio drástico se va a dar después de la guerra con Estados Unidos, en que todavía, claro, están, por ejemplo, Alamán y Cuevas, que escriben estos, sobre todo Alamán, que escribe su historia de México, por el acicate de haber pedido y decir es que nos hemos equivocado, desde el momento de la independencia nos equivocamos, el camino es malo, vamos a acabar siendo absorbidos por Estados Unidos. Y también Cuevas con el porvenir de México, más o menos es lo mismo, más que es un resumen más pequeño, el otro son 5 tomos enormes, ¿no? Sí. Entonces es estos dos conservadores que son los que impulsan realmente luego esta gran obra que va a ser el Diccionario Universal de Historia y Geografía. Ese diccionario es el primer gran síntesis de lo que podríamos llamar el nacionalismo mexicano de mitad del siglo. Para mí sí. Bueno, ahora Itzel, estudiosa del arte, su participación en la construcción del nacionalismo, y tú te has trabajado en los últimos años en los orígenes del discurso nacionalista que se plasmó en los murales de Diego Rivera. ¿Cómo empieza a expresarse esta idea de la nación en la pintura y el arte? Bueno, esta idea de la nación en la pintura y el arte empieza en el siglo XIX, por supuesto, y sobre todo en la pintura de historia. Hay muchas pinturas de historia que se hacen en la Academia de San Carlos, en donde están el pasado prehispánico, la conquista, y esos son los dos momentos de la historia que más se representan. Una vez que empieza el siglo XX, sigue sobre todo la producción de pintura de historia del pasado prehispánico. Y cuando empieza la revolución, esta necesidad de pintar, de tener un arte nacional, de pintar a la nación en las imágenes plásticas, sigue viva, pero ahora da un cambio, ¿no? Hay un cambio. El arte se entiende ahora no nada más para expresar a la nación en términos plásticos, sino también como una herramienta de unidad nacional que se daría, provocaría esta unidad a un nivel más espiritual. Y desde muy temprano, durante la década revolucionaria, hay varios planteamientos en la literatura y también en las artes plásticas que dicen que lo que necesita México para salir de esta barbarie es una expresión cultural fuerte y sobre todo en el arte.
Vemos en esta época, en esta década revolucionaria, artistas como Saturnino Herrán, por ejemplo, que nos muestra varias imágenes pues, de lo que es su idea del mestizaje. No sé, ¿recuerdan esta Coatlicue en donde está un Cristo como... se llama la Coatlicue transformada? Hay un Cristo como incrustado en la piedra. Es una imagen del mestizaje. También tiene muchas imágenes de provincia, de arquitectura colonial, de personajes de la vida cotidiana, que este es uno de los caminos que va a ir siguiendo el arte en estas épocas. Representar a lo que en este momento se va a llamar el pueblo y que se entiende como imágenes más auténticas de lo que es la nación mexicana. A mediados de esta década, Manuel Gamio, arqueólogo y después antropólogo, dijo que el arte era una de las mejores herramientas para lograr una unidad, porque el arte funcionaba directamente en el espíritu de todos los mexicanos y esa iba a dar una sustancia común a todos. Esto se fue desarrollando y diferentes intelectuales, diferentes científicos sociales siguieron postulando al arte como una manera a través de la cual los mexicanos podían reconocerse a sí mismos y sentirse unidos. ¿Sí? Conocemos muy bien el esfuerzo pues tan importante de José Vasconcelos dentro de la Secretaría de Educación Pública cuando fue ministro. Pero también, bueno, esta imagen de que México es un país artístico y cultural fue importante para contrarrestar la imagen del México bárbaro que se dio a raíz de la guerra, de la Revolución de 1910. Entonces tenemos aquí 3 manifestaciones de lo nacional, del nacionalismo, en 3 distintas épocas, y cada uno con una expresión y un mensaje muy, muy especial. Pero luego, entre 1830 y 1840, hay un desencanto de la idea del proyecto nacional. ¿A qué se debe? ¿Por qué ocurre esa pérdida de fe en la idea de construir una nación, Rafael? Bueno, creo que intervinieron muchos elementos históricos en la difusión de ese desaliento, esa frustración bastante generalizada entre los próceres de la independencia en Hispanoamérica. Uno a veces menciona el tema del desencanto y el público o un lector puede hacerse una idea de que se trata del desencanto de uno u otro, pero lo que es impresionante es que la mayoría de los próceres de las independencias hispanoamericanas, y estamos hablando de los próceres centrales, los próceres que protagonizaron Bolívar, esas gestas y que después fueron consagrados como los padres de cada una de las patrias hispanoamericanas: Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins, Artigas, Morazán. O sea, toda esa generación de 1810, 1830, ya en torno a 1830, que es el año de la muerte de Bolívar, comienza a dejar testimonios muy elocuentes de frustración y de desencanto. Claro, cuando hacían el diagnóstico, ¿no?, del fracaso de los primeros proyectos republicanos, recurrían a argumentos múltiples. Algunos se quejaban del surgimiento de caudillismos, de identidades regionalistas que iban hacia la fragmentación de las pequeñas unidades territoriales de las repúblicas hispanoamericanas. Otros se quejaban de las guerras civiles, otros se quejaban de algo muy cierto, que son las amenazas a las soberanías de cada una de las repúblicas hispanoamericanas por parte de las potencias europeas. No, en ese momento no de los Estados Unidos, sino las potencias que estaban ligadas a la Santa Alianza y los proyectos de reconquista de Hispanoamérica por parte de Fernando VII. Ahora, al final, todo ese cuadro terrible de desencanto, de desaliento frente a la obra republicana comienza a generar reacciones, ¿no? Entonces, las disputas en torno a distintos modelos constitucionales, como el modelo constitucional unitario centralista por un lado y el federalista moderado o el federalista radical por el otro, surgen como soluciones al primer desencanto frente a la República, pero naturalmente avivan aún más los conflictos, ¿no? Porque hay una pugna entre distintos modelos políticos cuando había una corriente, yo diría mayoritaria en esa generación, que era la de crear una confederación de repúblicas hispanoamericanas. El proyecto que más avanza en ese sentido es el de Bolívar, que convoca a un congreso en Panamá en 1826 para reunir
reunir a los representantes de cada una de estas repúblicas, pero él acompaña esa convocatoria de la recomendación de adopción de un modelo único para todas las repúblicas, que sería la República Unitaria, con algunas instituciones sumamente controversiales en aquella época, como la presidencia vitalicia, el Senado hereditario, que provocan reacción entre muchos de los republicanos de esa generación. Tanto en el conservadurismo como en el liberalismo mexicano e hispanoamericanos de mediados del siglo, uno puede ver las reacciones contra el desencanto de las primeras repúblicas. Entre 1830 y 1840 hay un desencanto de la idea del proyecto nacional. Tanto en el conservadurismo como en el liberalismo mexicano e hispanoamericanos de mediados del siglo, uno puede ver las reacciones contra el desencanto de las primeras repúblicas. Antonia, en México hacia la misma época, hacia la mitad del siglo, no solamente hay un desencanto, hay un verdadero trauma por la invasión norteamericana, la pérdida del territorio y la desmoralización general que se expandió por el país. ¿Cuáles fueron los efectos de esas catástrofes en la formación de la conciencia nacional? Bueno, hablábamos hace un momento del Diccionario Universal de Historiografía. Esta obra que se hace con el fin de dar a conocer México a los mexicanos y aparte de dar a conocer México al mundo. Y en este sentido siguieron el modelo de un diccionario, esto que se acababa de publicar en España, lo cual realmente nuestros intelectuales, nuestra élite cultural estaba muy cercana a Europa, eran gente muy preparada, muy leída. Parece mentira con lo difícil que eran las comunicaciones, cómo leían las publicaciones de Europa, leían francés, leían alemán, leían inglés, realmente tenían un nivel cultural muy elevado. Y bueno, es muy interesante saber que este diccionario en España se escribió como reacción a la enciclopedia, la gran enciclopedia que se preguntaba, bueno, ¿qué ha aportado España a la civilización? Y la respuesta fue que nada. Entonces, ¿cómo puede ser que los españoles aceptaran una cosa así? Y entonces copiaron este diccionario francés que se llamaba Bouillet. Mellado copió para España y dio a conocer lo que España había aportado al mundo, y los mexicanos decidieron, bueno, ¿y por qué los mexicanos no decidimos que se sepa lo que es la civilización mexicana? Y sobre todo también que los mexicanos supieran cuál era el territorio que tenían, cuál era la diversidad étnica, la diversidad lingüística que los enriquecía su pasado, tanto el prehispánico como el colonial, porque además sus hombres ilustres. La primera gran imagen totalizadora de México. Sí, a veces es interesante, porque dice, para que sepan los mexicanos, un poco como que dice ahora Sarkozy, a quién venerar y a quién despreciar. Así lo dice. En el prospecto que se entrega para que se compre por suscripciones, se dice, es que los mexicanos necesitamos conocer. Entonces, no es una obra historiográfica en sí, es una obra enciclopédica que parece mentira en un país tan analfabeta que pensaran que este tipo de obra, el diccionario es monumental. En España fueron 7 tomitos y en México fueron 10 tomotes. 3 de ellos dedicados solo a México. Entonces, realmente para mí, que lo he estudiado mucho, es realmente una obra excepcional, de la que luego se derivaron muchos estudios. De reconstrucción de lo que era el país. De reconstrucción de lo que era el país. Y sobre todo, también, bueno, si nos tenemos que administrar, si nos tenemos que gobernar, tenemos que conocer la estadística. La estadística es importantísimo, saber cuáles son las vías de comunicación, cómo podemos ir cuáles son los municipios. En fin, una herencia de Humboldt. Bien. Una herencia de Humboldt, sí. Existe la creencia de que el nacionalismo es sobre todo obra de los políticos. Sin embargo,
Los numerosísimos estudios que recientemente se han consagrado a la formación del nacionalismo muestran que fue también y en unos aspectos fundamentalmente tarea de educadores, de historiadores, de músicos, de poetas, de novelistas, de artesanos, de periodistas y otros creadores. Itzel, ¿cuál fue la participación de estos creadores en el nacionalismo mexicano del siglo XX? Yo lo que yo he visto es que estas personas que estaban pues muy entusiasmadas en la reconstrucción nacional después de la guerra, hacia 1920-21, pues son gente muy comprometida políticamente, muy comprometidos socialmente y que además participan activamente pues como educadores. Literalmente son maestros de dibujo en las escuelas primarias, son maestros de las misiones culturales que fundó José Vasconcelos, son maestros que se van a escuelas primarias, que se van al campo y están viendo la realidad mexicana. Paralelamente están también metidos en partidos políticos, son personas que el arte en esa época pues no estaba circunscrito a un mercado de arte como ahora, que hay en galerías y en museos, etcétera. Esto no existía y la mayoría de estos artistas que forjaron el arte nacionalista pues eran funcionarios, eran maestros y de eso vivían. Y adicionalmente pintaban, ¿no? Entonces, bueno, entonces estaban muy compenetrados de la realidad y muy involucrados con asociaciones políticas y con con la vida social realmente. Y además, pues tienen toda esta esperanza de reconstrucción. Y bueno, toda esta mística revolucionaria acerca del protagonismo del pueblo como nuevo forjador de la historia, claro, se refleja totalmente en esta obra, ¿no? Entonces, son gente que además, por ejemplo, Diego Rivera, por ejemplo, David Alfaro Siqueiros, por ejemplo, José Clemente Orozco, que son los tres grandes, pero también hay una infinidad de artistas como Tamayo, como Julio Castellanos, como Manuel Rodríguez Lozano, como Abraham Ángel, en fin, muchos artistas, muralistas y pintores de caballeta o artistas gráficos que están, además participan del conocimiento de las ciencias sociales, saben de antropología, saben de arqueología, saben de filosofía, y todo esto se expresa en sus obras. Entonces no son ilustradores de una ideología de Estado, colaboran en crear nuevos significados para los símbolos antiguos, para las alegorías de antaño, crean nuevas alegorías, crean nuevos símbolos, sustituyen, por ejemplo, en esta lucha ideológica entre el Estado y la Iglesia, sustituyen ciertos temas de la religión católica con nuevos temas, por ejemplo, la Trinidad revolucionaria, ¿no? El soldado, el obrero y el campesino, ¿no? Es una especie de triada que tiene que está imbuida de esta mística revolucionaria. O por ejemplo, en los murales de la SEP que pintó en la Secretaría de Educación Pública Diego Rivera, hay muchas imágenes que tienen que ver con el Cristo crucificado, que tienen que ver con el descendimiento de la cruz y que son obreros, que son campesinos, que son mineros y que de esa forma pues digamos que hay una conexión más interna con el espectador respecto de un imaginario. Y que finalmente el nacionalismo, siendo una ideología que pretende ser totalizadora o que pretende una lealtad total, pues también establece, digamos, una idea de transformación espiritual, ¿sí? Cada artista, cada escuela corriente tiene su propia diversidad, ¿sí? No hay un nacionalismo que todos expresan pictóricamente, cada uno tiene su propia opinión, eso es algo también interesante, son verdaderos intelectuales. Ajá. Y pues cada uno tiene diversas posiciones políticas, diversas posiciones filosóficas incluso, ¿no? Pero en conjunto construyen ese imaginario nacional que para nosotros, claro, que nos formamos pues ya en los 50, 60, 70 y 80, fue el principal
estímulo y reconocimiento de lo que era México. Claro, claro, hay Por la líneas pintura, generales. la sí. música, la creatividad de intelectuales, etcétera. Claro, sí, sí. Hay líneas generales, por ejemplo, hay temas constantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno de los temas que también desde el siglo XIX está ahí constantemente es el de la raza, ¿no? ¿Cómo determina la raza la nación? O, por ejemplo, está el tema, pues, del pasado indígena, por supuesto, ¿no? Ahora en el arte nacionalista se recurre mucho a la mitología prehispánica para expresar nuevos temas, ¿no? Para expresar temas modernos a través de mitos ancestrales, ¿no? Hay muchas representaciones de Quetzalcóatl, Acuatlicue, de Tlaloc, en fin. Otro de los temas, bueno, pues el de establecer una idea de que en México hay una artisticidad esencial, ¿no? Los colores mexicanos, las formas mexicanas, ¿no? El hecho de que todos los mexicanos tienen un artista dentro. O sea, hay una serie de concepciones generales de las que participan la gran mayoría y que por supuesto están ahí, que varían según la obra, según el artista, y que por ser arte público, que también ese es otro de los aspectos interesantes, por ser arte público, pues están más a la vista de la gente, aunque no de las masas como todos querían, pero sí se da un discurso público. En el arte nacionalista se recurre mucho a la mitología prehispánica para expresar nuevos temas, ¿no? Para expresar temas modernos a través de mitos ancestrales, ¿no? Hay muchas representaciones de Quetzalcóatl, Acuatlicue, de Tlaloc, en fin. Otro de los temas, bueno, pues el de establecer una idea de que en México hay una artisticidad esencial, ¿no? Los colores mexicanos, las formas mexicanas, ¿no? El hecho de que todos los mexicanos tienen un artista dentro. Antonia, en 1867, Benito Juárez vence a los imperialistas franceses y restaura la República. ¿Cuál es el proyecto nacional que surge entonces? Digamos, ¿cuáles son sus diferencias con el primer nacionalismo que comentamos antes? Bueno, la primera diferencia es que esta vez, ante la invasión extranjera, pues gana la República Mexicana. Pero también es más difícil la diferencia del otro porque es una guerra civil, puesto que están los liberales por un lado y los republicanos liberales y luego los conservadores y liberales moderados que se suman al imperio y cuyo proyecto es una monarquía extranjera constitucional. Pero bueno, entonces es una guerra extranjera y a la vez es una guerra civil, pero es una guerra que finalmente gana la República, a diferencia de la de Estados Unidos, que los Estados Unidos habían arrasado. Entonces, el Juárez y los liberales, como partido único, van a establecer esta segunda independencia, la van a llamar como la segunda independencia, queriendo decir, nos hemos ya independizado de Europa, no tanto de Estados Unidos, porque a pesar de la guerra con Estados Unidos, esto del republicanismo los va a seguir uniendo a Estados Unidos. Y vamos a ver a una Iglesias que escribe en contra de Europa, claro, por la intervención, pero que en cambio, a pesar de que no reciben tampoco ayuda de Estados Unidos, esta idea de la república inicial de la que tú hablabas perdura todo el tiempo. Entonces, lo que sí se va a hacer es un discurso nacional, realmente se va a reconstruir al país y se va a dar muchísima importancia a la educación, se va a establecer la educación laica. La educación se convierte en un formador del nacionalismo y se van a hacer una serie de instituciones que van a perdurar hasta
bueno, hasta la Revolución Mexicana de la República restaurada van a pasar a instituciones culturales. Estoy hablando, por ejemplo, se funda el Conservatorio Nacional. Además, también hay que decir que son instituciones que ya Maximiliano había fundado también, ¿no? Porque este Instituto de Ciencias y Artes respondía a la Academia de Ciencias y Artes de Maximiliano. Entonces hay una continuidad en este sentido, una continuidad cultural, pero ahora desde el Estado laico. Y entonces, desde el punto de vista de la construcción del discurso, van a salir muchísimos libros de texto, va a ser realmente la gran producción, puesto que la historia de México se convierte en una materia obligatoria en el plan de estudios de la Ley Orgánica de Instrucción Pública, y entonces salen libros con títulos como Lecciones de Historia Patria, que es el libro de Guillermo Prieto. Y luego sigue Justo Sierra también. Y luego sigue Justo Sierra. Y desde el punto de vista cultural, así como Juárez va a ser bastante radical en este sentido, o Gavino Barreda, en fin, la gente que lo rodea, está por otro lado el grupo de Altamirano, que es muy interesante, porque el grupo de Altamirano considera, bueno, vamos a hacer una cultura mexicana, nacional. Y ahí recupera las revistas literarias de que yo hablaba al principio. Por eso su gran revista se va a llamar El Renacimiento, porque ¿qué es lo que va a renacer? Va a renacer esta necesidad de proyectarnos al mundo como nación mexicana. Y esto, él va a ser el que va a escribir en la importancia de la novela histórica para que los mexicanos conozcan su historia no a través de una enciclopedia, como habían hecho estos conservadores y liberales moderados de los años 50, sino que vamos a pensar ya en el pueblo, este pueblo que no se sabe bien quién es porque no lee, pero en fin, vamos a facilitarles el conocimiento de nuestra historia a través de la novela histórica, luego también a través de los personajes, puesto que ya no hay un santoral. Ahora tiene que haber héroes. Y se escribe, por ejemplo, un libro como el Libro Rojo, que es interesantísimo, de Riva Palacio, Manuel Paino y Martínez de la Torre, ¿no? En todas estas figuras que han dado su sangre por México, en el que se incluye desde Moctezuma hasta Maximiliano, además, pasando por Guerrero y pasando por Ocampo, o sea, una mezcla de todos los que han morido por la patria. Y esta sangre fecunda a la nación mexicana, ¿no? Entonces, y luego viene el libro. Y luego viene el que tú conoces muy bien y del que has escrito mucho, El México a través de los siglos. Que conjunta todas las épocas que antes estaban. Esta idea de articular el pasado y de reconocerse como una nación mestiza es muy interesante porque se logra, pero en cambio, como México tiene que tener una identidad, y esto me recuerda a lo tuyo, en México a través de los siglos se presenta con tapas completamente prehispánicas. Así como el discurso quiere ser conciliador y somos la Nueva España, que es la Nueva España, se formó desde el momento de la conquista, fuimos un nuevo pueblo, que esa es la teoría de Riva Palacio, pero en cambio el libro se presenta igual con imágenes y símbolos prehispánicos. Símbolos prehispánicos, entonces, ¿cuál es la proyección de México hacia el extranjero? Bueno, lo que realmente identifica a México es el pasado indígena, ¿no? Bien, pues, Itzel, hablamos de la importancia de las artes plásticas en la formación de ese nacionalismo del siglo XIX y sobre todo de lo llamado el nacionalismo mexicano del siglo XX. Pero creo que no hemos destacado suficientemente dentro de esta vertiente el papel de la educación. Claro, el arte en el periodo nacionalista se vio también, o sobre todo, como instrumento didáctico. Y se hicieron incluso varios experimentos muy interesantes de métodos de dibujo o de formas de enseñar a los niños, a los obreros también, enseñar arte para que tuvieran un desarrollo nacionalista. Sí, sobre todo, bueno, a los niños existió el famoso método de dibujo de Bess-Mogart, que hacía una gramática de signos tomados de la cerámica antigua,
a través de la cual, hizo toda esta gramática y los niños tenían que hacer dibujos usando estos signos y la explicación de este método decía que a través de la reproducción de estos signos, los niños iban a generar un sentimiento nacionalista. Muy bonito. Y también, todas estas escuelas de pintura al aire libre en donde aceptaban, pues, sobre todo niños y también obreros, gente de grupos más marginales económicamente hablando, y les enseñaban paisajes mexicanos, artesanía, que ese era también otro de los, digamos, lugares comunes para expresar lo mexicano. Les presentaban fruta mexicana y todo esto, conforme lo iban pintando, decían, pues iban aprendiendo el sentido de lo mexicano en las formas, en los colores, en los paisajes, en la naturaleza, ¿no? Entonces, la educación también fue un medio muy importante a través del cual el Estado quiso inculcar estas nociones acerca de lo que era ser mexicano y de lo que era México, ¿no? Esta idea de articular el pasado y de reconocerse como una nación mestiza es muy interesante porque se logra, pero en cambio, como México tiene que tener una identidad, y esto me recuerda a lo tuyo, en México a través de los siglos se presenta con tapas completamente prehispánicas. La educación también fue un medio muy importante a través del cual el Estado quiso inculcar estas nociones acerca de lo que era ser mexicano y de lo que era México, ¿no? Tenemos aquí una revisión de las distintas formas de manifestación del nacionalismo, pero yo quisiera ahora preguntarle a Rafael, ¿qué papel juega hoy el nacionalismo en el panorama de la globalización y en la coyuntura mexicana del siglo XXI? Bueno, yo creo que para comprender la crisis, digamos, de los discursos identitarios que identificaban el nacionalismo, y ahora estoy pensando más en el nacionalismo en un sentido ideológico o intelectual, sí, más que el nacionalismo cultural. El nacionalismo entendido como un nacionalismo cultural no solo es discurso, es práctica. Es la práctica de actores culturales en cada uno de los países latinoamericanos, que va el arte, las artesanías, hasta la música, la poesía, y eso, la cocina, y eso seguirá ahí como práctica cultural, a pesar de todas las formas de hibridación, ¿no? y de mestizaje que se producen dentro de la propia práctica cultural de los nacionalismos. Ahora, el nacionalismo entendido como ideologías, como estas formas de identificar cada una de las 33 naciones que componen América Latina, hay que entender la crisis actual a partir del momento de relanzamiento de esos nacionalismos, que yo creo que tiene que ver con la coyuntura de 1898. Cuando Estados Unidos ocupa las últimas posesiones de España en América, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y comienza realmente el momento de afirmación agresiva de la hegemonía hemisférica de los Estados Unidos en la región. Ese es el momento de ya no tanto la expansión territorial como se había visto en la guerra con México del 47 al 48, pero sí de la afirmación de la hegemonía norteamericana, sobre todo en la zona de Centroamérica, el Caribe, el norte de Sudamérica y México, ¿verdad? Es la época de la difusión de las compañías norteamericanas, de la creación de bases navales, ¿verdad? De la creación de protectorados, como es el caso inicial de Filipinas y Puerto Rico. Entonces eso produce un relanzamiento de los nacionalismos ideológicos en toda la región. Pues fíjense que un fenómeno curioso de ese tipo de nacionalismo de principio del siglo XX nos viene de Uruguay, con la propuesta de El Ariel de José Enrique Rodó. Es una reacción contra la hegemonía norteamericana. Ahora, a partir de entonces, en las primeras décadas del siglo XX, uno ve que en los movimientos obreros y estudiantiles, incluso en los movimientos de sufragistas femeninos en Hispanoamérica, y también, por supuesto, en el lenguaje de la mayoría de los intelectuales de la región, junto con el antiimperialismo, aparece la afirmación de las
de los caracteres nacionales. Esas son las décadas en que surge el discurso sobre la argentinidad, sobre el ser boliviano, sobre el ser mexicano, que tiene una larguísima tradición, ¿verdad? Sí. Desde entonces nos vienen esos discursos identitarios muy fuertes. Ahora, tú me preguntabas por el momento de la crisis. Yo diría que tiene que ver con el momento de las dos últimas décadas, la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Yo creo que en el deterioro o en el agotamiento de esos discursos identificatorios de cada una de las naciones tiene mucho que ver el momento del fin de la Guerra Fría, el fin del mundo bipolar y el tránsito no como se pensó en algún momento hacia un mundo unipolar, sino hacia un mundo multipolar, porque yo creo que si algo nos han enseñado las dos últimas décadas es que la hegemonía de los Estados Unidos, la hegemonía mundial, también está en crisis. Hay un surgimiento de enclaves, de alianzas regionales en el mundo, una reactivación de comunidades regionales en el mundo, como el caso de la Unión Europea, pero hay potencias y naciones emergentes como China, la India, Brasil, que están recomponiendo el mapa de fuerzas a nivel global y podríamos decir, los propios estrategas de la política exterior norteamericana están reconociendo que Estados Unidos no puede afirmarse como la única potencia hegemónica del mundo. Entonces yo creo que en la medida en que se haga más evidente la crisis de la hegemonía norteamericana, veremos también el agotamiento de esos discursos nacionalistas en la región. Y eso se está viviendo en los últimos 20 años. Pero ya esos discursos sobre la argentinidad o el ser uruguayo nos resultan muy decadentes, nos resultan ontologías de un pasado ya superado por la propia globalización. En cambio, lo que sí tendría muchas posibilidades en la América Latina del siglo XXI es la creación de alianzas regionales no definidas en torno a una identidad ideológica y política, sino a intereses comunes, a intereses geopolíticos. Futuro. Sí, y un proyecto hacia futuro, pero no un proyecto hacia futuro no planteado en los términos de las primeras décadas del siglo XX, es decir, tratando de crear ontologías ideológicas o políticas en torno a lo latinoamericano. Yo creo que tendrían que ser identidades más flexibles, más permeables, e incluso que permitan crear alianzas regionales y no tanto alianzas continentales, ¿verdad? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Mercosur y UNASUR, el Grupo de Río, las estrategias antiguas del Pacto Andino, ahora está muy en crisis, ¿no? Pero también lo vemos en el caso del ALBA, que es también un proyecto regional, ¿no? Se presenta discursivamente o retóricamente como un proyecto continental, pero en realidad es un proyecto regional, claro. O el caso muy complejo y ambivalente de México, en esta zona de la antigua América septentrional, que en realidad viene siendo Norteamérica, pero con un diálogo necesario con la comunidad latinoamericana, ¿verdad? Sobre todo con el Caribe y Centroamérica, sí, que diríamos es la región donde se inscribe México. Sí, sí. Entonces ahí volverías a la política de Porfirio Díaz. Sí, bueno, sí, porque México fue la potencia mediadora entre estos y Estados Unidos. Ahora, ¿verdad? Tú que lo has estudiado. Como lo está diciendo Rafael, ya tendría que ser una nueva forma de integración y de alianza entre regiones frente a un fenómeno nuevo que es la globalización y la presencia ya de unidades y alianzas tan fuertes como la Unión Europea, la parte asiática o el surgimiento tan fuerte y vigoroso de la India y el Brasil. Tendríamos que pensar en nuevas formas de articulación, lo nacional con lo regional y lo mundial. Sí. Así es. Pues bien, ¿quieren agregar algo? Itzel. Yo creo que en el campo del arte, por ejemplo, estas formas de mostrar identidades a través de las formas plásticas o gráficas también han tenido ese desarrollo como el que menciona Rafael, ¿no? Ahora, por ejemplo, el muralismo, que es el arte nacionalista por excelencia, se ha hecho se ha fragmentado y ahora tenemos muchos muralismos de resistencia, incluso por ejemplo en la zona zapatista en Chiapas, tenemos muralismos en el sur de Estados Unidos del movimiento chicano, son formas, es un movimiento de expresión artística que sirve para mostrar identidades, no nada más locales, sino incluso también
raciales o identidades que tienen que ver con una nacionalidad que se lleva más como de resistencia o de como una bandera, ¿no? De orgullo. Entonces también el arte ha participado también de este proceso y creo que has tenido una evolución, ¿no? Muy bien, pues les agradezco su participación. Nos han dado un panorama de la variedad y riqueza del nacionalismo en Hispanoamérica, pero claro, con su acento en México. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.